Bien, ya estamos de regreso y en la línea telefónica se encuentra la senadora Kenia López Rabadán, nada menos que quien comenzó con las contramañaneras. Senadora, muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. Sí, pues agradecerte el espacio y reconocer que este ejercicio que estamos haciendo desde el Senado de la República ha tenido un acompañamiento importante de la ciudadanía, hacer las contramañaneras y demostrar que miente el presidente de la República, miente todos los días y lamentablemente miente en contra de los mexicanos, pues se hace un ejercicio necesario. Aquí a tus órdenes. Muchas gracias, senadora. Decía el presidente López Obrador, a propósito de estas conferencias que ustedes están haciendo, llamadas ahora contramañaneras, dice, no van a aguantar, es un ejercicio que ya hicieron en el pasado, y dice, inclusive los de Frena ni siquiera aguantaron el ritmo. Sí, efectivamente nos retó, ¿no? Nos ha retado el presidente de la República y ahora sí que no se preocupe el presidente, que claro que vamos a aguantar, porque lo que México ya no aguanta es un presidente que mienta tanto. Hoy, en medio de una pandemia, cuando estamos viviendo terriblemente una inseguridad en nuestro país, cuando no hay dinero en el bolsillo de los mexicanos, cuando los precios del pollo, del gas, de la gasolina, de la tortilla, en fin, todo lo que consumimos todos los días está carísimo. En lugar de tratar de resolver eso, el presidente de la República y sus subordinados legisladores solamente están pensando en la revocación de mandato, porque claro, ¿no? Lo que les surge es volverlo a ver en una boleta electoral en lugar de empezar a dar ya respuestas a los mexicanos. Llevan casi 3 años en el gobierno y estamos viviendo una etapa terrible de nuestro país en donde no hay salud, no hay dinero en el bolsillo de los mexicanos y no hay seguridad. Sí, ha crecido la inseguridad, ha crecido el desempleo, hay una serie de mentiras, constantemente lo miente él a través de esa poderosa caja de resonancia que tiene, senadora Kenia López, que tiene el presidente todas las mañanas, pero ¿cuál puede ser, a final de cuentas, cuál puede ser el resultado tangible de las contramañaneras? Que el ciudadano se entere de las mentiras del presidente, dicho así textualmente, literal, mentiras del presidente. Sí, efectivamente, que los mexicanos se enteren de la verdad. Es claro que el presidente de la República miente, porque la verdad es dolorosísima, y miente, pero el problema no solamente es que mienta, sino que una vez que él no reconoce la verdad, que no reconoce el problema, pues nunca lo va a poder solucionar. Te voy a hablar, por ejemplo, en temas de feminicidios. Él no reconoce que los feminicidios estén aumentando, o sea, él no reconoce que estén matando a las mujeres. Bueno, entonces, ¿cuándo vamos las mujeres a vivir en un país seguro? Si el señor no lo reconoce, ¿cómo lo va a poder corregir? Si el señor sigue pensando que se ha manejado bien, o sea, contencionado bien la pandemia, pues ¿cuándo vamos a corregir? Estamos en el 4º lugar de muertes en el planeta. Fíjate nada más, somos el 4º país que peor ha manejado la pandemia. Y si esto no se reconoce, pues lamentablemente la gente seguirá sufriendo en sus casas. Ya vimos cómo han decidido morir en sus casas en lugar de ir a hospitales, porque bueno, pues entre otras cosas no hay hospitales a lo largo y ancho de este país que puedan resolver este terrible problema del COVID. La intención, el objeto de las mañaneras es demostrar que el presidente miente y, por supuesto, intentar construir desde la oposición un mejor país, un país que pueda vivir en paz, que pueda vivir en tranquilidad. Cuando el presidente dice, digamos, una verdad a medias o dice una mentira, el problema no es que mienta, el problema es que no está conteniendo esos problemas y no los está resolviendo. Por eso hay que decirle desde el Senado de la República cuál es la realidad, cuáles son los datos reales, no los otros datos que según él tiene, no, cuáles son los datos reales para así poder corregir el problema y en su caso poder vivir en un mejor país. Senadora Kenia López Rabadán, ¿no han pensado en construir alguna página donde se vayan colocando y alojando todas estas mentiras del presidente, así como él los miércoles está haciendo ahora el quién es quién en las mentiras? En estricto sentido estamos, digamos, no hay una página como tal. Lo que estamos
haciendo es todas las semanas hacer un recuento de las mentiras. Déjame decirte que es bien difícil seguirle el paso porque miente todos los días. Sí, hay un análisis de las mentiras del presidente y aproximadamente, fíjate nada más, en términos, digamos, de números redondos, aproximadamente emite 88 mentiras por conferencia mañanera. Es impresionante. O miente o dice una verdad a medias, digamos, ¿no? Y eso, bueno, pues claramente se tiene que decir, se tiene que reclamar, porque si el presidente miente y no hay nadie que le diga que miente, pues bueno, pues se va a volver todavía peor, ¿no? Cada día va a ser capaz de decir cosas irresponsables e inentendibles. Bueno, lo hace, ¿no? Ha dicho en no sé cuántas ocasiones, por ejemplo, que la oposición o que los partidos de oposición votaron en contra de los programas sociales, y no es cierto. Yo todas las veces que he sido legisladora, todas las veces he votado a favor de los programas sociales, porque estoy convencida que es la redistribución de los ingresos y que hay mucha gente que necesita, por supuesto, sus programas sociales, pero él, desde la mañanera, intentando, digamos, confundir a la ciudadanía, miente diciendo que en el PAN, por ejemplo, votamos en contra cuando no es cierto. A mí me impresiona cómo puede mentir de esa manera. Ni siquiera titubea a la hora de mentir. Es impresionante, es terrible. Sí, se le da con facilidad. Hay algo que yo considero, desde mi punto de vista, que tal vez el presidente lanza todo este tipo de argucias para poder distraer a la atención del ciudadano de los verdaderos problemas. Es decir, está solicitándole a España que ofrezcan una disculpa, al Vaticano, quiere recuperar las raíces de México, cuando pues todos estamos muy conscientes de cuáles son nuestros orígenes. Pero los verdaderos problemas, los de fondo, por ejemplo, el crecimiento de las personas contagiadas y que han fallecido producto del COVID, o el regreso a clases con donde dicen que hay una carta pero que no existió la carta, pero que sí quitaron la carta, la rifa del avión pero que no se rifa el avión, todo este tipo de distractores que todos los días se está sacando, que se pague la deuda interna con los recursos que tenemos del fondo, o sea, no es una manera de distraerlos a ustedes mismos y caer en su juego de estarles siguiendo cada tontería, porque así finalmente hay que calificarlo, de no enfrentar los verdaderos problemas del país? Sin duda. A ver, ayer tuvimos el día más alto de contagios en el país. Fíjate nada más, el día en donde más mexicanos tienen, digamos, la enfermedad, y eso es un problema terrible para las familias en México. Digamos, hay una preocupación de miles de familias, de integrantes de familia que hoy tienen COVID. Ese es el tema más preocupante para los mexicanos. Cómo no contagiarnos, o si estamos contagiados, cómo no morir, cómo no contagiar a nuestra familia, cómo no contagiar a nuestros hermanos, hijos, papás. Ese es el tema importante para México. Pero en lugar de estar hablando de ese tema y de cómo se va a solucionar, los legisladores de Morena solamente hablan de la revocación de mandato y de cómo poner a López Obrador otra vez en las boletas electorales. Es increíble cómo Morena, cómo el presidente de la República, cómo sus legisladores, diputados, senadores, solamente están preocupados en volver a poner a López Obrador en las boletas electorales. Y ya sabemos que le encanta ser candidato, ¿no? Lo hemos visto de candidato en el 2000, 2006, 2012, 2018, y ahora quiere estar nuevamente en las boletas electorales en el 2022. Es irresponsable cómo, ante una necesidad de salvar vidas en México, de salvar las vidas de las y los mexicanos, el presidente de la República, en lugar de enfocarse en eso, está más preocupado. Hoy le destinó 15 minutos en la mañanera. Yo no puedo entender qué barbaridad, qué cantidad de tiempo para hablar, más de 15 minutos para hablar del tema de la revocación de mandato, en lugar de hablar de cómo las personas tendrían que cuidarse, a ver sana distancia, ayudar a los micros, pequeños y medianos empresarios a que no se pierdan los empleos, a que la gente pueda tener un oxígeno, pueda tener medicinas, pueda tener hospitales. No, eso pareciera que López Obrador no
no le importa. Lo único que le importa al señor es nuevamente verse en una boleta electoral. Sí, sin duda, y ahí está la discusión en el Congreso, si lo aprueban y si no lo aprueban, pero bien, mientras tanto los mexicanos seguimos padeciendo todos los flagelos de un gobierno que sin duda no ha sido responsable en el manejo de los diferentes problemas que se han suscitado. Ciertamente que la pandemia no la generó él, pero no la supo enfrentar. Senadora Kenia López Rabadán, me da mucho gusto poder platicar con usted y le hago una atenta invitación para que podamos platicar más seguido, porque a mí me parece, como usted lo dijo al principio de la entrevista, que lo que necesitamos los mexicanos es enterarnos de las mentiras que el señor presidente está lanzando todos los días, pues para que no nos vayamos, como luego dicen, con la finta de sus declaraciones. Claro que sí, estoy a tus órdenes, ¿no? Y por supuesto decirte, seguiremos dando el debate desde el Senado de la República. Hoy nuevamente estaremos debatiendo y sin duda, ¿qué es lo que queremos nosotros en el PAN? ¿Qué es lo que queremos en el bloque opositor? Que sí se aborden los temas que realmente le importan a México. Eso es dinero en el bolsillo de los mexicanos, salud y seguridad. Lo demás es un circo terrible que está organizando el presidente de la República, y nosotros en el bloque opositor, desde el Partido Acción Nacional, decimos no vamos a caer en su juego y por supuesto vamos a trabajar a favor de los mexicanos. Si el presidente de la República sigue obsesionado en ser candidato, es muy lamentable, porque lo que queremos es que sea presidente de los mexicanos. Te mando un abrazo desde aquí, desde la Ciudad de México, y por supuesto agradecer a tu auditorio y a ti este espacio. Gracias, senadora Kenia López Rabadán, senadora del Partido Acción Nacional. Un abrazo. Un abrazo para la senadora.